Buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal Gindafer. Hoy hablaremos sobre varios temas, sobre la materia del Estado mexicano y los proyectos educativos. Uno de nuestros temas a tratar será conservadores contra liberales, quien lo hablará nuestra compañera Karen Castro y su servidora Denise García. Bien, Karen, háblame sobre los conservadores. Bueno, primeramente los conservadores pues estaban basados independientemente de la religión, o sea que ellos nada más estaban, o sea, creían en la religión y ellos, o sea, nada más se basaban en eso, o sea, no creían en otras cosas. Y luego después, pues es que ellos no tenían derecho al voto ni a la educación. Su censura de prensa y en la educación de base de doctrinas fue el catecismo y cualquier otra religión que tenga que ver con la iglesia, y también se identificaron con el antifederalismo. Nosotros en lo liberal, te voy a hablar, se basaba en la democracia, tomaban ideas de la república, eran libres de expresión y sus derechos eran individuales. Su educación era laica, es decir, o sea, hacían al lado todo lo que tenía que ver con religión y todo eso. Y también nos dice que su pensamiento era secular, o sea, más bien ellos evadían la iglesia de toda institución, o sea, nada tenía que ver con la iglesia. Algunos de los personajes que representaban el liberalismo es Benito Juárez, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. ¿Quiénes eran los personajes que identificaban? Pues principalmente estaba Antonio López de Santa Anna, Lucas Aramán y Juan Nepomuceno. Ellos eran los que participaron en los conservadores. Ok. Muchas gracias, Karen. No, de nada. A usted. Bien, ahora pasaremos con nuestra compañera Jennifer, quien nos hablará sobre las etapas de la educación. Bueno, muchas gracias. Y la primera época de la educación fue en el siglo XVIII, que era la educación gratis y trataba de corregir la letra, ciudadanía, costumbre, doctrinas y religión. Ellos se basaban en que si había más educación iba a haber menos violencia y que la educación se impartiera primeramente a los niños pobres. En el siglo XIX, en el transcurso de 1800 a 1900, ya estaban las escuelas para ambos sexos. Es decir, ya los hombres y las mujeres podían asistir, pero aún así los hombres tenían ciertas cualidades que llevar, que era leer, escribir, cantar, el catecismo y la política. Y en las mujeres eran solo las cosas del hogar, lo que es coser, cocinar o bordar. De las tres etapas que hay, ¿me puedes hablar sobre la prehispánica? Sí, mira, la prehispánica, su gobernante tenía el orden social. Había dos tipos de escuela, lo que era la religiosa y la militar. En ese entonces aún estaban muy apegados a la iglesia, a todo lo que tenía que ver, o sea, era institución, doctrina. Su aprendizaje era práctico y oficio, y las mujeres aún se dedicaban a las actividades de casa y tenían una jerarquía. Okay. Ahora, ¿tienes algo sobre la colonial? Sí, la colonial aún no quitaban mucho la doctrina, seguían poniendo en primera parte a la iglesia, y su primer objetivo era evangelizar a todos, o sea, es decir, que todos tuvieran una doctrina, una lengua, ya fuera mexicana o náhuatl. Y también se inventó el convento de Frei, que era la educación gratuita, entre comillas, porque aún así solo podían estudiar los que tuvieran la capacidad de ir o de asistir, no era para todos. Okay. Y me parece que otra y la última de las etapas es la posindependiente. Sí, se podría decir que en esa etapa es donde estamos nosotros, tenemos libertad de educación, ya no se imparte la doctrina en las escuelas, ya cada quien es libre de su religión, y se especificó en ampliar los niveles básicos. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora los dejaré con mi compañero Fernando Albarrán, quien les hablará sobre la educación en México. Bienvenido, Fer. Gracias, compañero. Es un honor estar en este proyecto y canal Gindafer con mis compañeras de la escuela. Yo les voy a hablar sobre la educación en México. La insurrección en 1810 marca un inicio largo y muy complejo, donde
está un proceso con el que México busca conformarse como Estado independiente. Claro que el reto no es para nada fácil, porque debe definir aspectos elementales como la delimitación geográfica y algo más complejo, la creación de instituciones, que es algo muy importante durante lo que va a hablar para crear instituciones educativas a lo largo de este contexto histórico. Y claro que está marcado sobre tanto como luchas entre conservadores y liberadores, conflictos internos e intervenciones extranjeras, que más adelante voy a hablar. Un punto primero que voy a hablar es que cuando comenzó México independiente, en 1812, ya había diputados novohispanos que tenían pensamientos sobre la educación y crearon el primer cuerpo legislativo con temas educativos. En los sentimientos de la nación menciona José María Morelos en el 12º artículo que como buena ley es superior a todo hombre, los que dicten nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a la constancia y el patriotismo. Aquí se refiere que a los pobres, a la clase más baja, se trata que se alejen de la ignorancia, la rapiña y el hurto. Bueno, ese es un punto. Después, ya en 1824, en enero, hay dos personajes en este contexto, que son José Luis Mora y Valentín Gómez Farías, donde crean la Constitución de 1824 con sólidas ideas liberales, donde buscan la creación de una dirección general con instrucción pública y de educación. Ya luego, en el largo del tiempo, ahí comienza la época donde es la intervención norteamericana, donde está el gobierno de López Santana, donde perdemos la mitad de nuestro territorio y la venta de la mesilla. En ese tiempo es algo complejo porque siempre estábamos en lucha y estaba en una situación complicada en el país. Otro personaje llamado Manuel Baranda es uno de los creadores de unas reformas y bases orgánicas para la educación, con proyectos muy buenos educativos, pero que era difícil en ese tiempo. En la creación, ya después, cuando ya fue la venta de la pérdida de nuestro territorio, se creó la Constitución de 1857, que es la primera constitución liberal que establece los principios de los ciudadanos, garantías individuales, libertad de expresión, y donde establece el artículo 3, que es primordial ahorita en nuestra Constitución, donde marca que la educación es libre. Se trata con puntos liberales, donde se busca que la educación sea laica, gratuita y obligatoria. Después de ese tiempo, hay una intervención extranjera debido a una crisis que tenía el país y que hizo que los franceses intervinieran en nuestro país, donde algunos grupos conservadores buscaban un gobierno monárquico y había un individuo, un personaje de Europa que fue el principal personaje durante este gobierno, que es Maximiliano de Habsburgo, donde renunció a la corona de Austria para venir a gobernar en México. Lo que no esperaban estos grupos, para su desfortuna, era que Maximiliano tenía tendencias liberales, igual que Benito Juárez, que José Luis Mora, Gerardo Tejada, y que él seguiría con sus ideas liberales en temas de la educación. Fue poco tiempo que pudo hacer algo Maximiliano, porque duró 3 años aproximadamente en el gobierno, hasta que fue fusilado y ya pues terminó su tiempo para hacer algo en temas de educación. Ya luego, restaurada la República Mexicana, se crea la Ley Orgánica de Educación Pública, donde busca crear una comisión para la instrucción pública y educativa más sólida y ya más fuerte. Y se crean escuelas nacionales, como escuela de medicina, escuela de artes, etc. En este tiempo ya México duplica sus escuelas, claro, pero aún seguía temas donde se desertaban muchos alumnos, o más de estatus social más bajo, debido a que tenían que trabajar en el campo o no podían, y a grupos indígenas pues no se les aceptaba porque no hablaban bien el español, o no lo hablaban más bien.
Y cabe destacar que el 80% aún de la población era analfabeta. Y después de ahí muere Juárez, pero ya está constituido varias ideologías liberales en la educación y con proyectos educativos y reformas educativas sólidas para seguir nuestro sistema educativo actual. Por lo mío es todo y muchas gracias. Bien, con esto concluimos nuestro primer video de nuestro canal Gindafer. Espero que esta información les sea útil. No olviden darle like y compartir. Nos vemos en la próxima.